Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Gracias te doy, porque este día, Señor, es el mejor momento para alabar tu santo nombre, para cerrar nuestros ojos, levantar nuestros brazos y decirte, Señor, que tú eres el Dios del cielo y de la tierra, el único con la capacidad de perdonar multitud de pecados, el único que puede romper el corazón en 1000 pedazos y hacerlo de nuevo, el único que cambia los caminos torcidos de los hombres. No nos hemos equivocado de Dios. Tú eres el único, el Dios de misericordia, el Dios de amor, el Dios invisible, el Dios fuerte. Mi Señor, ¿cómo no amarte? ¿Cómo no bendecirte de día y de noche, Señor? Si estábamos muertos en delitos y pecados y tú nos diste vida. Estábamos ciegos, estábamos sordos y estábamos mudos. Y ese día que tocaste nuestro corazón, Señor, te vemos, te sentimos y te escuchamos. Bendito seas, Señor, por todo lo que estás haciendo en la congregación. Bendito seas por todo lo que estamos completamente seguros que vas a seguir haciendo hasta el final. Bendito seas y bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. Mis hermanos, tomen asiento. Mis hermanos, qué bueno que esta tarde se encuentran con nosotros. ¿Sabes una cosa? Que, bueno, llueve, pero hace calor. Hace frío, pero te sientes deshidratado. Yo platicaba el día de ayer con unos hermanos. En menos de 2 semanas en Francia, 5,700 muertos, pero no fue por los incendios. Fue porque hay un calor de 58 grados centígrados y las personas que murieron, la mayoría son de la tercera edad. 5,700 muertos por el calor increíble en Francia. Nunca se habían registrado estos calores, obviamente, y pues obviamente nunca se habían registrado esta cantidad de muertos. 5,700 muertos en menos de 2 semanas en Francia, primer mundo. ¿Jesucristo viene pronto? Sí, mis amados hermanos. Jesucristo viene pronto. Satanás no juega a ser Satanás. ¿Pero qué crees? Que muchos cristianos sí juegan a ser cristianos. Con lo que está pasando en el mundo. Así es que, mis hermanos, vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Este mensaje se llama el fundamento de la iglesia. Así se llama. El fundamento de la iglesia. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y su iglesia dice: amén. Mira, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto,
el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Cómo se llama el mensaje, mis amados hermanos? El fundamento de la iglesia. Vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Me pasas la diapositiva 1, por favor? Y mira, a partir del versículo 10, el Espíritu Santo cambia ligeramente de tema, pero tiene que ver con los primeros versículos. Entonces, mira, pon mucha atención porque esto necesitamos tenerlo en mente para comprender lo que sigue. Mira cómo empieza el capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales. La letra roja es traducido del griego, sino como a mundanos, como a creyentes inmaduros. Es impresionante cómo las congregaciones cristianas están llenas, mis queridos hermanos, de cristianos mundanos, de cristianos carnales o de niños en Cristo. Y este es el caso de la iglesia de Corinto. Mira, no pude hablarles como espirituales, sino como a mundanos, como a creyentes inmaduros. Os di a beber leche y no carne, porque aún no eran capaces. Después de 5 años que ya existía la iglesia corintia, les dice el apóstol Pablo, que fue cuando escribió esta primera carta, ni son capaces todavía. Ya habían pasado 5 años de conocer al Hijo de Dios y su vida prácticamente era la misma. Triste, tristísimo, mi hermano. Versículo 3, porque aún están controlados por la vieja naturaleza, pues habiendo entre ustedes envidias, peleas y divisiones, ¿no son carnales y viven como la gente del mundo? Porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? ¿No actúan igual que la gente del mundo? Diapositiva 2. Y mira versículo 5. Versículo 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Esto lo vimos el martes pasado. Siervos. ¿Te acuerdas lo que significa en el griego? Sirvientes, meseros, ayudantes. Esos somos los predicadores, mi hermano. Esos somos los predicadores. ¿Qué te parece? Ahí podemos ver por qué las congregaciones están tan mal. Porque se predica de humildad y el primero que no es humilde, pues es el predicador. Se predica de misericordia y el primero que no muestra misericordia, pues es el predicador. Se predica de amor y el primero que no ama, pues es el predicador. Y si el predicador no se le ve eso, pues imagínate a los líderes, imagínate a los que sirven. Por eso están las congregaciones de esa manera. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Ayudantes, meseros, siervos, por medio de los cuales han creído. Y eso, y quiero que pongas atención en esto, y eso dice, pues según lo que a cada uno concedió el Señor. Versículo 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios.
Y quiero que pongas atención, versículo 5 dice, pues lo que es Pablo, lo que es Apolo, dice, pues nos lo concedió el Señor. Versículo 6, el crecimiento lo ha dado Dios. Versículo 7, así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, otra vez, sino Dios, que da el crecimiento. 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Y ahí le faltó decir, y el que hace el aseo, es lo mismo. Y el que visita a los enfermos, es lo mismo. Y el que ofrenda, es lo mismo. Y el que pinta, es lo mismo. Dios no hace acepción de personas. Dios no nos ve a unos de una manera y a otros de otra. Nos ve exactamente igual. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. 9. Porque nosotros somos compañeros de trabajo de Dios. Y ustedes son tierra labrada de Dios. Edificio de Dios. Entonces, con esto en mente, ¿quién es Apolos? ¿Qué es Pablo? Nos lo concedió el Señor. El que riega, el que planta, sí, pero el crecimiento, ese lo da el Señor. Mira versículo 10. Primera de Corintios 3:10 es el siguiente versículo. Y otra vez, mira. Primera de Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios. Gracia, griego charis, regalo inmerecido. Pablo no lo merecía. Yo tampoco, mi hermano. Y nadie de los que estamos aquí, nadie. Nadie hicimos algo para merecer. Nadie somos buenos. Todos somos perversos y de caminos retorcidos. Todos. Y Dios en su misericordia un día se hizo presente en la vida de cada uno de nosotros. Y para gloria de Dios, por eso estamos aquí. Mira, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Pero quiero que pongas atención en esto. Dice el apóstol Pablo, yo como perito, arquitecto, sofos en el griego, sabio, instruido, hábil, experimentado. ¿Quién lo hizo sabio? Dios. ¿Quién lo instruyó? Dios. De él viene absolutamente todo. ¿Puedes ir rapidito a 1 Corintios 15:10? Mira 1 Corintios 15:10, más adelante vamos a llegar aquí. Pero mira lo que les dice en el capítulo 15. Mira. Pero por la gracia de Dios, dice el apóstol Pablo, soy lo que soy. ¿Y te acuerdas que te conté de un pastor en Acapulco? Que pues yo no sabía que era pastor. Yo me senté con él a comer. Y me dice, yo predico. ¿Ah, sí? Digo, pues gloria a Dios. Pero me cansé, dice, me cansé de que los reflectores estuvieran sobre mí. Dice, y ahorita estoy en stand-by. Nomás imagínate, mi querido hermano. ¿Sabes una cosa? Yo a los predicadores, yo les digo, si hay un poquito de orgullo en ti, no prediques, porque vas a ser vergüenza para el evangelio. Vas a ser piedra de tropiezo para el evangelio. Lo más vil, ya lo vimos. Capítulo 1, lo más vil, lo despreciable, lo que nada es, fue lo que tomó Dios. A mí me sacó de la droga, del alcohol y de la delincuencia. ¿Y tú crees que yo voy a decir, mira cómo predico? Pues ¿cómo predico? De acuerdo a lo que Dios me da. Pero algo de lo que yo pueda vanagloriarme, absolutamente de nada. Absolutamente de nada. Y yo creo que todos es la misma situación. Mira,
Por la gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y miren lo que dice aquí. Antes he trabajado más, dice, que todos ellos, que todos los judíos, que todos los que se hacían bolas ahí para hablar mal de Pablo. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ve a Juan 3:27 rapidito, ya vamos a regresar para no salirnos mucho del tema. Miren lo que le dice Juan Bautista. Lo que le dice Juan Bautista a sus discípulos cuando le dicen, pues es que Jesús ya está bautizando más que tú. Mira, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada, sino que si no lo fuere dado del cielo. Así es que si tú predicas, mi hermano, pues es por la sabiduría de Dios. Si Dios te pone como autoridad, es por Dios. Lo que tengas, si tocas en alabanza, pues es por Dios. Todo el mundo sabe la historia. Estas dos jovencitas no hablaban. Yo se los he dicho mucho. Y yo me acuerdo que les decía, oye, Marijo, y cuando tú toques, que te digan, toca una. ¿Y qué vas a hacer? Ah, pues les voy a decir, pues busquen quien cante, porque yo no canto. Y yo les decía, increíble. No hablaban, pues menos cantaban. El día que Dios nos dijo, váyanse, pasita coro. Ese día, mi querido hermano, llegamos aquí hace 7 años. Y empezaron a cantar. ¿Sabes una cosa, mi querido hermano? Regresa ahí donde estábamos, 1 Corintios 3:10. Dios es el único que tiene la capacidad de elegirte, de apartarte y de capacitarte de acuerdo al propósito que Él tiene para ti. Para todos tiene un propósito, absolutamente para todos, mi hermano. No les he contado de Pablo. Pablo desde los 9 años ya andaba con su trompeta. Con trabajos estaba delgadito y la trompeta le hacía así. Y yo me acuerdo que yo le decía, Señor, pues los teclados, los efectos de trompeta se oyen muy feos, muy feos. Y en ese tiempo, yo le estoy contando hace unos 13, 14 años, el Motif era el mejor piano que tenía el sonido de trompeta, porque ni siquiera los samples son unos efectos digitales. Yo me acuerdo que le decía, Señor, o me das para un Motif, porque eran caros, son caros hasta la fecha, o haz que Pablo toque la trompeta, porque pasó un mes, pasaron 2, pasaron 3, pasaron 4, 5 meses y nomás le hacía, era lo único que hacía. Y yo me acuerdo que tenía algunos días orando de esa manera. Y una mañana, todavía estábamos acostados, mi esposa y yo, y empezó a sonar la trompeta en el patio. Y le digo a mi esposa, oye, ¿quién agarró la trompeta de Pablo? Y ahí voy. Pues era Pablo, mi hermano. ¿Sabes una cosa? Eso es lo que hace Dios por sus hijos. Eso es. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. ¿Era el apóstol Pablo? No. Era el Santo Espíritu en él, el que lo hacía trabajar más que nadie, el que lo hacía predicar de esa manera y el que lo hizo incluso entregar su vida a causa del Evangelio, el Espíritu Santo. Yo como perito, como sabio, ¿me pones la diapositiva 3, por favor? Mira la diapositiva 3 y quiero que pongas mucha atención porque ya vamos a entrar en materia. Tú escuchaste, antes yo hablé de oro, de plata, de piedras preciosas y también hablé de heno, de madera y hojarasca.
¿Verdad que sí? Eso es posible que no lo alcancemos a ver hoy. Pero cada uno de los que estamos aquí tenemos que preguntarnos qué tipo de construcción estamos haciendo. Porque dice la palabra, vamos a llegar ahí el próximo martes, que nuestra obra va a ser pasada por fuego. Si la hicimos en oro, en plata y en piedras preciosas, esa obra va a permanecer. Pero si construimos en madera, en heno o en hojarasca, ¿qué crees que va a pasar? Se va a quemar. Es importante. Mira la diapositiva. Conforme a la gracia que Dios, la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio arquitecto, mira lo que dice el apóstol Pablo, puse el fundamento. Yo como sabio arquitecto puse el fundamento. Que los corintios andan en la carne. Pues sí. Pero ya, ¿qué quieres hacer? Ese ya no es problema del apóstol Pablo. ¿Me entiendes? Vimos por qué las congregaciones andan en la carne. ¿Por qué? Porque la predicación no es bíblica. O porque la predicación es bíblica, un poco de Dios, pero un poco del mundo. O porque la predicación es 100% bíblica y el Hijo de Dios quiere seguir viviendo de la misma manera. No quiere despojarse de la mentira, de la hipocresía, del chisme. ¿No es verdad? De la envidia, del rencor, de la ira, de la avaricia. Entonces, ¿por qué andaban los corintios en la carne? Porque ellos querían seguir siendo los mismos. Entonces, mira, yo como sabio arquitecto puse el fundamento. Y quiero que pongas atención porque en este versículo habla de dos tipos de personas, dos tipos de cristianos. Unos, como en el caso de Apolos, de los que enseñan. Y los otros, los que están sentados aquí. Mira, voltea a verlos. ¿Quiénes están sentados aquí? Tus hermanos, con los que vas a pasar allá la eternidad. ¿Listo? ¿Con estos? Pues sí, mi hermano. No hay otros. No hay otros. Mira, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro, alos en el griego, quiere decir alguien diferente. Alguien diferente. Alguien diferente, Apolos o algún otro maestro o otro predicador. Edifica encima, pero encima del fundamento que puso Pablo. ¿Estarás de acuerdo? Y mira después. Pero cada uno, ekastos en el griego, cualquiera, cada cual, mire, tenga cuidado, examine, vigile cómo sobreedifica en oro, piedras preciosas, plata, heno, hojarasca o madera. Esa es la obra de los hijos de Dios. Ahora dale un codazo al que está al lado y dile, ¿y tú en qué estás construyendo? ¿En qué estás construyendo? No sea que estés construyendo en hojarasca, en heno o madera. Mira, me encantó la traducción NBI 2022. Es la última. Es el mismo versículo. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, puse el fundamento y otro construye sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. ¿Sí te fijas que habla de dos personas? Los predicadores, los maestros y los que se vienen a sentar. ¿Sí te fijas? Pero tiene uno que poner atención en cómo estamos o de qué material estamos haciendo nuestra construcción. Ve a 1 Corintios 13:11. Este es el siguiente versículo. Por eso te digo que no vamos a llegar tan lejos. No vamos a llegar tan lejos, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Mira versículo 11. Porque nadie
puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cómo se llama el mensaje? El fundamento de la iglesia. Y de entrada, dice el apóstol Pablo que él puso el fundamento, que otro es el que edifica encima del fundamento. Pero aquí nos dice qué persona es el fundamento. ¿Cuánta cimentación, mi hermano Oliver, tú que eres arquitecto? ¿Cuántas cimentaciones ocupamos para una casa? Más una, ¿no? Una cimentación. ¿O cuántas cimentaciones haces tú? Una, ¿verdad? Por muy, pero si está la casa muy grandota, pues de todos modos una, ¿no? Ok. Más ancha, más angosta, más abajo, más arriba, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Ok. Así, de esa manera, como solamente se tiene que hacer un fundamento o una cimentación para una casa o para un edificio, pues una vez que esté hecho el fundamento, pues no tiene que repetirse, ni tiene que volverse a hacer. ¿Estarás de acuerdo? Ahora bien, claramente estamos viendo que el fundamento solamente es Cristo. ¿Verdad que sí? Ok. Podemos ir a Mateo 16, 13. Entonces Él es el fundamento. Él es la cimentación. Él. Nadie más. Ok. Mira, quiero que pongas mucha atención. ¿Se han oído por ahí que dicen, pues Pedro dijo Jesús que Él era la piedra, que Él era el fundamento? Y luego de ahí pues es el Papa, y luego de ahí vienen los otros papas. ¿Y si has oído eso? Yo creo que sí. ¿Verdad que sí? Ok. Mira lo que vamos a leer aquí y quiero que pongas mucha atención, mi hermano. Mucha atención. Vamos a ver algunos versículos importantísimos que cada uno de nosotros debe de tener presente. Es algo muy sencillo. No nos vamos a meter de lleno a esto porque estamos estudiando Corintios y tenemos que seguir adelante. Pero con esta información es suficiente para que tú entiendas o tengamos claras 2, 3 cosas referentes a este tema. Mira lo que dice aquí. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, pon mucha atención, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dice la gente que soy yo? Es lo mismo. 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, cuando él le dijo, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice, pues no te lo reveló absolutamente nadie más que solamente Dios. Eso es. Ahora me pones versículo 18 y 19 juntos, por favor. Ahora quiero que pongas atención, mucha atención en esto. Mira el versículo 18 y el 19, a ver si caben. Espero que sí. Y sigue hablando Jesús. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pásame la diapositiva 4, por favor. Quiero que sigas con tus ojitos bien abiertos y tus oídos. Hemos hablado de esto, hablamos hace 2 o 3 mensajes. El Evangelio, la Escritura así completita como tú la ves, tiene 2 aspectos, solamente 2 aspectos. Y puede ser usada también en 2 sentidos. En 2 sentidos. Uno, están los hechos del Evangelio o lo que está escrito en la Escritura. Y número 2, está la interpretación de esos hechos. No más eso hay. Uno, lo que cuenta el Evangelio, lo que está escrito en la Biblia. Y número 2, cómo interpretan las personas lo que está escrito en la Biblia. Por eso hay tantas congregaciones, por eso hay tantas divisiones, por eso hay tantas denominaciones, por eso hay católicos, testigos de Jehová. Estarás de acuerdo que solamente uno son los hechos y están escritos en la Biblia, pero hay cientos de miles de interpretaciones. ¿Sí me entiendes? Solamente hay 2 aspectos: los hechos del Evangelio y la interpretación de esos hechos. Ok. La iglesia tradicional, la iglesia católica, de donde venimos la mayoría, o la gran mayoría, dice esto. Literalmente, si nosotros abrimos la Biblia y leemos, pues sí, literalmente dice que Jesús le dijo a Pedro: tú eres una roca, y sobre esta roca, dice, pues edificaré mi iglesia. Dice que Jesús le entregó las llaves del cielo, y ellos dicen, por eso dicen ellos, no, el que tiene las llaves es Pedro, y sácalos de ahí, porque además tú lo lees y sí dice, o sea, sí dice, ¿verdad? Ok. Y no solo eso, sino que exclusivamente, dicen ellos, porque ahí le dice, y te doy el poder de atar y desatar. Es decir, pecado que tú no perdones, Pedro, pues nunca va a ser perdonado. Y pecado que tú, Pedro, digas, no, te perdono, entonces vas a ser perdonado. Y de ahí viene el otro papa y de ahí vienen los padres, entonces tú por eso te confiesas, y cuando te perdonan ahí, pues ya eres perdonado. Eso es lo que dicen. Ok. Diapositiva 5. Mira 1 Corintios 3:11, que fue lo que leímos. Ahí está, mira, el de las dudas. Mira lo que dice 1 Corintios 3:11, fue lo que leímos. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Y quién dice que es el fundamento? Cristo. Y entonces ahí hay unas preguntitas en azul. Entonces el apóstol Pedro, él se puso como fundamento. Que haya dicho él, no, pues yo también me pongo como fundamento. La iglesia entonces tiene 2 fundamentos, tiene 2 cimentaciones. Ok. Ve a Salmo 118, 22. Desde el Antiguo Testamento, mi querido hermano, mi querida hermana, hay por docenas y docenas y docenas de versículos. Desde el Antiguo Testamento se habla ya de una piedra principal. Ya. Mira Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores
ha venido a ser cabeza del ángulo. Es hebreo pina, cabeza principal, o por implicación, cabeza del pináculo o de lo más alto. Quiero que pongas mucha atención, Aquí dice, habla de una piedra que desecharon los edificadores, pero esa piedra desechada, esa piedra ha venido a ser cabeza principal. O por implicación, esa palabra hebrea pina quiere decir piedra en el pináculo o en lo más alto de la construcción. Eso quiere decir en el hebreo. Ahora, quiero que pongas atención porque en Job 38:6, vea Job 38:6. Aquí en Job 38:6 leemos que esa misma piedra principal o esa misma piedra cabeza de ángulo está en la cimentación. Miren lo que dice aquí. Te digo esto, mi querido hermano, porque es bien importante. La piedra cabeza de ángulo, por definición, es la piedra que está al final de los edificios, hasta arriba. Un ejemplo. ¿Conoces las pirámides? Bueno, no las has visto físicamente. No vayas a decir, yo sí. Bueno, los demás los hemos visto por el YouTube. La cabeza del ángulo es la que está hasta arriba. La que está hasta arribota. Hasta arriba, la que hace precisamente, la que da los ángulos. Esa es la cabeza de ángulo. Ok. En el hebreo es cimentación. Se refiere a cimentación. Se refiere a una cabeza principal o piedra principal, pero también se refiere a piedra de cimentación. Miran Job 38:6. ¿Sobre qué están fundadas sus bases, sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular, piná, principal? Si te fijas que la piedra angular está en las bases, está en los cimientos. Voy a leer el otro versículo simplemente para el contexto. ¿O quién puso su piedra principal o piedra angular? Siguiente versículo 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces fíjate bien. Dice que la piedra angular no está arriba, está en la cimentación. Ahora bien, vea Isaías 28:16. Ya vamos a pasar esto, pero es importante porque es información importante. Isaías 28:16. Isaías nos dice que la piedra angular, esa que en el hebreo dice que es la de arriba, en el griego también la piedra angular es la de arriba. Aquí en Isaías dice que la piedra angular es el cimiento mismo. Y yo le hablé a mi hermano Oliver y le digo, oye mi hermano, tú que eres arquitecto, ¿cuál es la piedra angular? Y dice, pues es la que está en la cimentación y es la que también se puede poner hasta arriba. O sea que desde la antigüedad, mi hermano, Dios, imagínate Isaías, 2800 años. Qué información, ¿verdad? Tan importante. Mira Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión, es otro nombre para Jerusalén, por fundamento, ¿qué dice ahí? Una piedra. Fíjate bien. He puesto en Sión, en Jerusalén, una piedra por fundamento, piedra probada, piedra angular, piedra preciosa, de cimiento estable. Si te fijas cómo la piedra angular está en el cimiento, ¿sí te fijas? Ok.
Ve a Hechos 4:11. Mira lo que nos cuenta el médico Lucas. Esto debes de tenerlo tú muy claro, mi hermano. ¿Quién escribió el libro de Hechos? Lucas, se los acaba de decir. Si están despiertos y poniendo atención. Ok. Miren lo que dice Lucas. Esta es la primera predicación del apóstol Pedro. Aquí tenía meses de que había muerto Jesucristo. Y esta es la predicación del apóstol Pedro. Dice Lucas que Pedro dijo esto. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Es decir, dice el médico Lucas que Pedro identificó la piedra principal del ángulo en la persona de Jesucristo. Eso es lo que dice el médico Lucas. Mira, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, la más importante. 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice Lucas que en la primera predicación Pedro reconoció que la cabeza del ángulo, la cimentación, ¿quién es? Jesús. Eso dice Lucas. Ve a primera de Pedro 2:4. Pero ahora mira lo que dice el mero Pedro. El que dice la iglesia tradicional que es la cimentación, en donde está fundada la iglesia. Mira lo que dice el mismo Pedro. Y si tú dices, a ver, pero entonces el mismo Pedro, él mismo, porque acá es Lucas, no es Pedro. Lucas dice que Pedro eso dijo. Pero aquí está lo que dice el mismo Pedro. Mira, acercándoos a él, piedra viva. Esta carta se escribió 30 años después de que crucificaron a Cristo. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 6. Te fijas que en todo momento habla de Cristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión, ¿qué dice? La principal piedra del ángulo, la cimentación escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. 7. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, otra vez ha venido a ser la piedra de cimentación, la piedra más importante. 8. Y piedra de tropiezo, claro, para los que no quieren, para los que no creen, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Ahora bien, Jesús le dice, pues tú eres la piedra, eso es lo que dice. Pero dice Pedro, no, yo no soy la piedra. La piedra pues es Cristo, que es lo mismo que dijo Lucas. Y ya sé lo que te estás preguntando, bueno, pero si el mismo Pedro dice que él no es la piedra, pues es porque no es la piedra, ¿no? ¿Sí me entiendes? A fuerzas. Ese texto de Mateo tiene otra explicación. ¿No es verdad? Ok. Ve a Mateo 16:16. Y quiero que pongas mucha atención, mi hermano.
Mucha atención, porque la Biblia nunca se contradice. Donde parece contradecirse es porque la explicación es otra, muy diferente. No me quiero meter a reglas de la hermenéutica o una exégesis y traerte de allí para acá y que nos peleemos con la Biblia. No, mi hermano. El hecho de que Jesús le diga: tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y luego que diga el mismo Pedro: no, pues es que la piedra es Cristo. Entonces, obviamente, no es la interpretación correcta de que Pedro sea el fundamento. Obviamente, porque él mismo dice que no lo es. Punto. ¿Verdad que sí? No es necesario ni pelearnos con la Biblia, ni mucho menos. Una vez, mi querido hermano, que Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos dicen: pues unos dicen que eres Juan Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Pero, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Versículo 16. Quiero que pongas mucha atención. Cuando Jesús pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro dice: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese momento, antes de esto, nadie había dicho esa información. O sea, el primero que la dijo fue Pedro. El primero. Siguiente versículo 17, por favor. Entonces, ¿me ayudas con el piano, Job, por favor? Entonces, una vez que Pedro da esa información que nunca nadie había dado, nunca nadie lo había dicho, entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En ese momento, Dios, Jesús, le cambia el nombre a Simón. En ese momento, Simón, pues siempre había sido Simón. No vayas a decir tú: Simón. Simón siempre había sido Simón. En ese momento, cuando Jesús se da cuenta que Pedro creció, Pedro había crecido espiritualmente. En ese momento, Jesús le dice: ya no vas a ser Simón. Siguiente versículo, por favor. Y yo también te digo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El llamar a alguien roca, era el más grande de todos los elogios que te pudieras imaginar. Ningún judío que conociera el Antiguo Testamento podía usar esa frase, roca, sin que su pensamiento luego no fuera hacia Dios. Entonces, el hecho de que Jesús le dijera: tú eres piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, era el más grande elogio. ¿Me pasa la diapositiva 5, por favor? En el Antiguo Testamento, Abraham fue llamado roca. Mira, Isaías 51:1. Miren lo que dice aquí: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Pon atención.
mira la piedra. Esto le está diciendo Jehová al pueblo de Israel. Mira la piedra de donde fuisteis cortados. ¿De dónde desciende el pueblo de Israel? De Abraham. ¿Sí me entiendes? Entonces mirad la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Versículo 2. Mirad a Abraham, vuestro padre. ¿A quién está diciendo piedra? Abraham, mira. Y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era es más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Abraham era la roca en la que se fundaba la nación y el propósito de Dios. Pásame la última diapositiva. Entonces fíjate bien, que a alguien le llamara roca no es nuevo. De hecho, al mismo pueblo de Israel en 2 o 3 ocasiones les dijo: son la roca. ¿Sí me entiendes? Ok. Pero con mucha más frecuencia en el Antiguo Testamento se aplica la palabra roca. ¿A quién? Solamente a Dios. Mira, Deuteronomio 32:4. Él es la roca, roca grande y plana, muro de piedra, cuya obra es perfecta. ¿Te fijas que se refiere a Dios? Porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Deuteronomio 32:18. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Salmo 18:31. ¿Por qué? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la de mi meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Ve a Mateo 16:18. Ahora bien, cuando Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora quiero que pongas mucha atención. Vamos a ver estas dos palabras en griego. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Petros en el griego quiere decir piedra pequeña. Quiere decir pedacito de roca. ¿Quién es Pedro? Piedra pequeña, pedacito de roca. Y sobre esta roca, Petra, quiere decir masa de piedra, cama de piedra, fundamento firme. Quiere decir piedra que no se mueve. Eso quiere decir. ¿Está hablando de Pedro? No, mi hermano. Pedro es una roca pequeña, un pedacito de piedra. El fundamento por el cual va a estar edificada la iglesia es una masa de piedra, es una cama de piedra. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando usó la palabra roca en este pasaje? Pedro, roca. ¿En qué va a estar edificada la iglesia? Sobre una roca. ¿Qué quiso decir? Hay
cuatro cosas o cuatro contestaciones que se han propuesto para esta pregunta. Y la primera que yo te quise traer es de San Agustín, padre de la Iglesia Católica. San Agustín, padre de la Iglesia Católica, porque de ahí tomaron todos los fundamentos de la Iglesia Católica. ¿Quieres saber qué dice él? Mira lo que dice él. Agustín de Hipona, o San Agustín, en el siglo V dijo que la roca en la que estaría edificada la iglesia se refería a Jesucristo mismo. Y te voy a leer lo que él escribió. Es como si Jesús dijera: tú eres Pedro, y en mí mismo, como la roca, fundaré mi iglesia. Y llegará el día en que, como recompensa por tu fe, serás grande en la iglesia. 2. Ahora bien, si tú dices, eso dijo San Agustín, pues eso dijo. Dices tú, ¿y por qué todo lo tomaron, pero eso no? Bueno, pues eso yo no te lo puedo contestar, no lo sé. 2. Es que la roca es la verdad que dijo Pedro cuando dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quiénes formamos parte de la iglesia? ¿No somos los que reconocemos que Cristo es el Hijo del Dios viviente? ¿No somos los que reconocemos: tú eres mi Dios, tú eres mi Señor? Entonces, la segunda explicación es que la roca es esa verdad que en ese mismo momento dijo: pues es que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces a Pedro le fue revelada esa verdad divinamente, obvio. Y el hecho de que Jesucristo es el Hijo de Dios es sin duda la piedra fundamental de la fe cuando nosotros reconocemos a Jesús. Tercera explicación es que la roca es la fe de Pedro. En la fe de Pedro es que está fundada la iglesia. Su fe literalmente fue la chispa que inflamó la fe de la iglesia universal. Si tú te fijas, a partir de ahí, quien reconocía a Jesucristo como Hijo de Dios era parte de la iglesia cristiana. Y no nomás era parte, sino que era bautizado. La cuarta explicación es que Pedro mismo es la roca, dicho de manera especial, así como dijeron de manera especial en el caso de Abraham. Pedro, mi querido hermano, es imposible que pudiera ser la roca donde está fundada la iglesia. ¿Por qué? Mis queridos hermanos, ¿quién de nosotros ya no peca? De los que estamos aquí, para bajar a San Miguel y subirlos a ustedes. ¿Quién no peca? ¿Y qué crees? Vamos a seguir pecando hasta que nos muéramos. Claro que hay un decrecimiento de pecado en el Hijo de Dios, claro que sí. Bueno, ¿te acuerdas en Gálatas 2? Pedro era el culpable de que se fuera a dividir Galacia. Y él era la roca de la iglesia. Imposible. ¿Sí me entiendes? Ahora bien, quiero que pongas atención. Ya vamos a terminar. Ya sé que tienes hambre.
ya sé que te quieres ir, pero esto que viene, tú vas a ver. Yo también te digo que tú eres Pedro, piedra pequeña, pedacito de piedra, y sobre esta roca, sobre esta cama de piedra, sobre esta masa de piedra, sobre esta piedra que no se mueve, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te voy a hacer una pregunta. Cualquiera de nosotros puede morir hoy, ¿no es verdad? Si tú estás en tu lectura debidamente, si tú asistes con regularidad a los servicios, si tú estás en el conocimiento de Dios, te voy a hacer una pregunta. ¿Te daría miedo morirte? No me contestes, pero si te da miedo, es porque te falta crecimiento espiritual. Yo, si tú me dices que me fuera hoy, ahorita nos íbamos por unos pollos, luego, órale, al Chedraui, 125, 130. Tampoco te quieras ir a los de 190, 200 pesos. Y hacíamos una fiestezota. Y hoy mismo diríamos, vamos a hacer un culto de acción de gracias. Ahí se ven, allá los espero. Y échenle ganas. ¿Dónde firmo, mi hermano? ¿Por qué? Porque las calles son de oro. Allá ya no voy a pagar renta. Aquí cada mes vienen. Cada mes le tengo que echar a mi teléfono porque si no me quedo sin datos. Hay que pagar el agua, la luz. Sales, el polvaderón, te muerde un perro. Allá es diferente, mi hermano. Las puertas del Hades, de la muerte, no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? No tenemos miedo a la muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, dice el apóstol Pablo, y el morir es ganancia. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que te mueras, y si te mueres, sales ganando. No prevalecerá contra ella la muerte. ¿No es verdad? Claro, si tienes las evidencias, porque si no las tienes, mi hermano, pues ¿qué voy a predicar si te no mueres hoy? Siguiente versículo. Mira el siguiente versículo. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Sí lo dice. ¿Por qué lo dice? ¿Quién fue? Fíjate bien. ¿Quién fue el que predicó por primera vez, que abrió las puertas de los cielos a los judíos? Casi 3,000 personas se convirtieron. ¿Quién fue el que abrió la puerta a los judíos? Pedro. ¿Quién fue el primero? Hechos 10. El que abrió las puertas a los gentiles. ¿Te acuerdas de Cornelio el centurión? Fue la llave para judíos y para gentiles. No es que él diga quién entra y quién sale. No, porque él no murió en la cruz. Pedro también estaba muerto en delitos y pecados. Pedro fue apóstol por misericordia de Dios. Él no tiene las llaves ni de su casa, porque de hace 2000 años ya se fue. Por eso él tiene las llaves del reino. ¿Sí me entiendes? Ahora mira. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y ellos dicen, mira, de manera exclusiva a Pedro le dijo, no, lo que tú perdones, Pedro. Y si no perdonas tú, pues ya se amolaron. Porque Pedro no perdonó.
Dicen, de manera exclusiva. No, mi hermano. Ve a Juan 20:21. Ese poder de atar y desatar lo tenemos todos los hijos de Dios. Y es en el contexto de las disciplinas impuestas en las iglesias. Cuando el pastor es de Dios, todo lo que queda disciplinado en el cielo. Cuando se levanta la disciplina, se levanta en la iglesia y se levanta en el cielo. Mira, el mismo poder no fue de manera exclusiva para Pedro. Mira, entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Siguiente versículo. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. 23. A quienes remitereis los pecados, ¿qué? Les son remitidos. A quien perdonares los pecados, a quien desatares los pecados, dice, pues serán desatados. ¿No es lo mismo de Pedro? ¿Fue de manera exclusiva para Pedro? No, mira. A quien remitiereis los pecados, les serán remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Si te fijas, porque el fundamento ni es Pedro, ni es María, ni es Moisés, absolutamente nadie, sino Cristo. Mis hermanos,